cuanto menos sos vos, más mantenimiento requerís. Esta es la señal y este es el síntoma principal que te dice a vos mismo si estás en el camino correcto o estás en el camino incorrecto, el que te lleva a la vida que no vas a querer más adelante. Porque este es así. Cuando vos tenés entre 0 y 20 años o hasta los 30, no te das cuenta de si está yendo bien o está yendo mal en el camino. Estás como en una especie de como ceguera. Pero si te dieras cuenta por síntomas que vas bien, perfecto. Y el síntoma es que lo que vos sos no requiere más a lo largo del tiempo. Es como si cada vez que vas creciendo más, más autosuficiente te haces. Más. Sería como más autónomo sos en todos los sentidos. Menos dependencias tenés. El camino incorrecto es en el que más requiere de más atención a más pasa el tiempo. Ahí está la diferencia, esa es la característica que no hay nada que hablar, lo dice todo. Por eso podría decirse así, cuanto más cosas en el tiempo necesitas para ser feliz, sería, o para sentirte feliz o sentirte bien o todo, significa que no es tu camino ese. O para que te vaya bien necesitas más de algo, ese no es tu camino. Es tu camino en el que más avanzas en ese, más autosuficiente sos, más liviano vas, más estás en un contacto constante con algo que va más allá de lo que estás haciendo o de las cosas que suceden afuera. Es una vivencia personal, es una sensación de que no necesitas más. Y cuando estás viviendo en esa sensación, se da lo más importante para el ser humano y que es en realidad lo que le marca un parámetro el más importante de su vida, porque ya tiene, ya tiene la noción y tiene claro hacia dónde tiene que ir. Porque todas las personas nacen, pero no todas saben hacia dónde tienen que ir. Todas están generalmente yendo hacia donde va la mayoría. Pero eso significa que no están en su vida, en su camino. Cuando es su camino, no están imitando a nadie, ni tampoco están comparándose, ni tampoco hablan de otros, ni se cuestionan si está bien o está mal lo que hace otro. Porque en definitiva todas esas son formas de distraerse que las personas que están sin ser ellas mismas lo hacen. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se distraen. Y eso puede llevar a niveles altísimos de distracciones, cosas que hagas. Por esa razón que ahí se van sumando, se van apilando distractores y eso que vas apilando lo vas cargando. Es decir, vos en lugar de cada vez avanzar más en la vida y que tu camino se vaya alivianando, como si vos vayas perdiendo peso de equipaje, te vas cargando cada vez más. Es como si vos fueras en un viaje y en lugar de cada vez más al avanzar en el viaje te das cuenta qué cosas no necesitas en la mochila, entonces las vas sacando. En lugar de eso lo que haces es vas por el camino y encontrás una piedra y la cargas en la mochila. Y encontrás otra piedra y la cargas en la mochila. La cargas, la cargas. Y llega a un punto en el cual vas re pesado, pero no sabes por qué. Y vos te preguntás por qué. Pero es porque no te acordás que todas las veces que vos cargas piedras, entonces vas cada vez cargando más. Y cuando llegás a una edad que tenés de esas piedras, que supongamos que le ponemos un tiempo, una cuestión biológica, después de los 30 ese peso sí que se nota. Antes capaz que lo podés inventarte un cuentito de que es otra cosa. Pero después de esa edad empieza a ser que los cuentitos ya no alcanzan para poder
distraerte y satisfacerte y lograr tener un estado de anestesia suficiente para poder mirar para otro lado acerca de las cosas que tenés cargando atrás y que vos mismo cargas, porque no es que las cargaste antes, las seguís cargando, pero no querés aceptar lo que lo estás haciendo, porque aceptarlo te implica, te incomoda y te implica asumir que vos sos el creador. Entonces, digamos, salís de la distracción, salís de la mentira diaria que te contás y que justamente eso te mantiene en esa forma de vida en la cual seguís cargando, cargando y te seguís haciendo cada vez más, te seguís contando una versión falsa de la vida para de esa manera seguir llevando esa vida falsa. Porque en realidad te contás cosas cuando estás viviendo tu vida falsa. Si no, no te contarías porque no hay razón para contarse algo, lo que sea, si vos verdaderamente estás viviendo tu vida. Por eso que todo en definitiva siempre es como un reflejo. Cuanto más te cargas, más desconectado estás. Cuanto más liviano estás, más conectado con vos estás. Y cuanto más conectado estás, más estás en una vida de fluir y de juego y de sin horarios y sin espacio y sin importar si tenés más edad, menos edad, si estás en un lugar o estás en otro, si naciste en otra época, si naciste, no importa, no importa, porque todo pasa a ser como una escenografía temporal que no tiene ninguna determinación de nada. Lo único que hace es mostrarte que vos naciste en esta época y que porque naciste en esta época tendrás una relevancia a ese nivel. Por esa razón es que todos los seres humanos están en este mundo en una época determinada porque tienen una relevancia en esa época y no importa si esa persona dice la tecnología no es para mí y habla de cosas como hablar de como que el avance de las cosas no yo no tengo nada que ver con eso porque no es verdad. Si naciste en esta época tenés todo que ver con eso y si estás todavía vivo y está todo eso es un potencial que tenés para experimentar porque ahí está la cuestión. Todo es un potencial de experimentarlo. Un potencial me refiero a que vos tenés la aptitud, porque estás vivo, de poder experimentar más sensaciones que son gigantes como vos, que esa es tu esencia. Los gigantes sos vos. Entonces, lo diverso, todo es como vos sos. Entonces, cuanto más avanzan las cosas y más se amplía la capacidad de cosas que se pueden vivir, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Antes, capaz que la experiencia más grande era andar a caballo porque era la manera de transportarse y era lo mejor que había, era el mejor mecanismo de transporte. Pero cuando sale el auto, el mejor transporte, estoy hablando de no de la experiencia de como la cabalgata y todo eso que es otra cosa. Yo estoy hablando de el atributo de transporte. Como transporte, el mejor es el auto. Ahora, como más rápido, como más rápido es el avión. Un avión va a llegar mucho más rápido que el coso. Estamos hablando de transporte. En cuestión de transporte, eso es mejor. No quiere decir de que lo otro deje de existir. Se suma a una variedad. Es por eso que la vida tiende a la variedad, tiende a la diversificación y tiende a cada vez ser como es ella misma, más grande, más distinta, más única, más profunda en cada área. Por eso que es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer y solamente es una cuestión de imaginación, de apertura de imaginación. Lo que se dice apertura mental es que simplemente no te quedes y no te ates a estereotipos o a cosas que son simplemente una manera de poder vos justificarte para seguir sin cambiar, sin tomar una disposición personal de responsabilidad, que sería que asumís que vos sos el mismo cambio, sos el cambio pero hecho persona. Entonces, tenés esa capacidad de cambio extrema e infinita y que si estás viviendo en una época, eso
está habilitado para vos. Y si está habilitado algo para vos, significa que tiene que ser usado. ¿Por qué? Porque si no lo estás usando es potencial desperdiciado. Pero no desperdiciado, no es potencial desperdiciado las cosas que salen y que vos no estás usando. Sos vos. Vos sos el que no estás experimentando el potencial tuyo. Por esa razón es que lo ves tan ajeno y alejado a todo lo nuevo, a todo lo que exista. Incluso hasta por eso es que no lo tenés. No está en tu vida porque vos no estás siendo la versión completa tuya. Entonces, todas las cosas que son de ese nivel, de ese tipo de cosa, de ese calibre, no van a estar dentro de tu vida porque vos no sos de ese calibre pongámosle así, ese calibre tecnológico a nivel interno. Entonces, como existe una distancia tan grande entre el que podrías ser y el que sos, bueno, el que, mejor dicho, el que estás aferrado a ser, el que estás defendiendo una versión obsoleta tuya, porque lo natural es estar en el mejor que vos podés ser. Eso es lo natural. Lo otro es una versión falsa que te contás a vos mismo, que solamente vive en la imaginación que vos usás, en una memoria que vos tenés, constantemente estás reviviendo cosas que te dijeron o que te dijiste y que vos crees que sos eso, entonces lo defendés, como si vos fueras un abogado de tu versión más chota. Vos sos el abogado de la versión que no querés, de la vida que no querés y de la vida que se sobrecarga constantemente. Pero cuando dejas de ser ese abogado, pasas a ser feliz, pasas a ser libre. ¿Por qué? Porque ya no tenés nada que defender. Y lo que ahora sos una persona que se tiene a sí misma. Y eso es lo único que se necesita para vivir. Y es lo que justamente se trata de la vida plena. La vida plena es simplemente que te tenés a vos mismo y que no importa si tenés o no cosas, si te va bien o te va mal, si le erraste o no importa. Si hiciste la gran cosa y si pegaste, no sé, si hiciste la gran cosa y con eso crees que es la gran consagración de tu persona y de tu vida y que hiciste la gran hazaña, es todo, si bien es todo algo que es legítimo que te pase, pero no es algo que te cambia a vos. Vos seguís viviendo en la misma esencia a nivel de experiencia personal. Estás siendo el que se experimenta a sí mismo y eso es cuando es tan genuino y tan intenso, se expresa en las cosas en el exterior.